y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Te invitamos a compartir este tiempo especial de meditaciones teoterápicas. Familia del Senti City, tengan ustedes un buen tiempo ahora que vamos a compartir principios de vida para cada uno de nosotros. Hoy hablaremos de la historia de dos hermanos que están en la palabra de Dios. Y vamos a ver cómo Dios trata con cada uno de nosotros. Dios aplica su tratamiento, la teoterapia, en nuestros corazones. Se trata de la historia de dos hermanos. Se dice aquí en la Biblia, en Lucas capítulo 15, versículo 11 al 32, lo siguiente. Un hombre tenía dos hijos. Y continuó Jesús, el menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de herencia. Y él pudo haber dicho, bueno, ojalá estuvieras muerto, porque la herencia de un padre llegaba a sus hijos después de su muerte. Pero este hijo no podía esperar, y entonces le repartió sus bienes entre los dos, y no mucho después el hijo menor reunió todo lo que tenía y se fue hacia un país lejano donde derrochó toda su herencia en una vida desenfrenada. Después de gastar todo su dinero, hubo una gran hambruna en ese país y él comenzó a pasar necesidad. Y así fue que consiguió un empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a los campos a cuidar los cerdos, dice aquí la Biblia. Y dice que anhelaba llenar su estómago con la comida que le daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Y entonces por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros, dice acá en la Biblia, cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a la casa de mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo, solo trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje de regreso y fue a su padre. Este joven le había dado por completo la espalda al estilo de vida con el que se había criado. Lo que Jesús hace aquí es pintarnos una imagen de alguien cuyo comportamiento fue el más bajo al que se podía llegar en su cultura. No mostró ningún respeto por su padre, y eso fue un gran problema. Practicó el adulterio, gastó su dinero. Luego, cuando ya no le quedaba nada, se rebajó a trabajar cuidando a los animales impuros para los judíos. Y entonces es difícil imaginarse un comportamiento peor. O a alguien menos merecedor del título de hijo. Entonces él mismo se dio cuenta de que lo había echado a perder todo y decidió regresar a su padre, esperando no ser aceptado como hijo, sino simplemente como un jornalero. Alguien que tendría que ganarse el sustento, así lo pensó él. Y vamos a retomar la historia nuevamente. Y dice que Jesús continuó, todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó, dice aquí en Lucas 15:20. El padre corrió. En esa cultura, los hombres ricos nunca harían eso. El amor por su hijo vence las expectativas sociales y Jesús continuó. El joven le dice, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. ¿Era eso cierto que su pecado lo hacía indigno de llamarse hijo? Bueno, nada
podría cambiar el hecho de que él era su hijo y siempre lo sería. ¿Sabe por qué? Porque él tenía el ADN del Padre. Pero era cierto que sus acciones no le hicieron digno de ser considerado su hijo. Pero mire cómo reacciona el padre. Es como si ni siquiera hubiese escuchado la confesión que su hijo había preparado al regreso. Hizo una gran recepción. El padre conoce el corazón del hijo que está arrepentido y ha vuelto, y eso es lo único que importa, dice el versículo 22. Pero el padre ordenó a sus siervos, dice, pronto, traigan la mejor ropa para vestirle, póngale también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Y este fue el único personaje en la historia para quien la fiesta es una tragedia, para el becerro más gordo. Porque dice aquí la Biblia, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Dice aquí en el versículo 20 al 24 de Lucas capítulo 15. El hijo esperaba ser repudiado, o en el mejor de los casos ser castigado y recibir su merecido. Sin embargo, el padre abraza inmediatamente al hijo sucio y maloliente, le pone las mejores ropas y le organiza una gran fiesta. Y esto es increíble. Y también, y observen este detalle, le da 3 cosas con gran significado. Primero, fue su bata. No era cualquier vestidura vieja, sino la mejor ropa de la casa. Tal vez la túnica de su padre, que simboliza que el hijo goza nuevamente del favor de su padre. Y se le da el derecho de estar a la diestra del padre. Siempre ha gozado de su amor, pero ahora ha sido restaurado. Lo segundo que se le dio fue un anillo. Era el tipo de anillo usado para sellar documentos oficiales y sería inmediatamente reconocible como la marca del padre. Sin esa marca, las instrucciones de los documentos no tendrían autoridad alguna. El anillo simboliza poder y autoridad para ejercer los negocios de su padre. Y a este joven, el cual había gastado la riqueza de su padre, dice aquí en la Biblia, en una vida descontrolada, se le otorga nuevamente la confianza de su padre para ir y ocuparse de sus negocios y dar instrucciones en su nombre. Y tendrán que obedecerle porque él lleva el anillo sobre su dedo. Y la tercera cosa que el padre pide a los sirvientes que traigan son sandalias. En un hogar judío, las únicas personas autorizadas para usar calzado eran el padre y sus hijos. El padre quería dejar claro y sin lugar a duda que el joven seguía siendo su hijo con todos los derechos de un hijo. Pero aquí es donde yo me quiero concentrar en esto. ¿Qué es la gracia? La gracia es justamente ese regalo de parte de Dios para nosotros. Y este pasaje, esta es una parábola, bien nos explica el Señor Jesucristo lo que es exactamente la gracia. Este joven podía volver a firmar los cheques, eso es gracia. Podía volver a representar a su padre y eso es gracia. Pero también nos demuestra eso, que Dios nos ama incondicionalmente. Con las cosas que previamente hemos dicho, podemos concluir que el amor de Dios es un amor incondicional. Y seguramente eso era lo que Dios quería significar con esta enseñanza. Pero hay otro detalle acá interesante. Estoy viendo aquí en la Biblia y es el detalle del otro hermano. Resulta que el otro hermano viene y dice, ¿qué es ese sonido que escucho? No, pues es que tu hermano llegó y están haciendo fiesta para él.
Resulta que el hijo mayor trabajaba como esclavo en lugar de servir. Toda la vida había estado allí sirviendo. Y entonces una de las quejas que él le da a su padre dice, mire, papá, yo toda la vida he estado trabajando aquí sin faltar y ni siquiera me has dado un becerro para mí. Yo me imagino que el becerro que estaba por allá escuchando se puso alerta porque dijo otra vez. Y entonces le dice, yo he estado aquí siempre. Y entonces el padre le responde, mi hijo, todo lo mío es tuyo. Si tú no lo disfrutas, ese es tu problema, no es el mío. En eso consiste la rabia del hijo mayor. Siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero eso sí, teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo, mire cómo el padre quiere arreglar esa relación, estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Y aquí nos muestra una cosa muy importante, y es que Dios realmente nos ama incondicionalmente, independiente de todo. Antiguamente existía una antiley que se identificaba con una palabra que era la palabra antinomianismo, que quería decir que si ya todo estaba pago, ya no había una ley moral que nos obligara. Y eso es lo que algunos han hecho, dicen, no, pues si ya somos salvos, entonces hagamos lo que queramos. No, no. El comportamiento sí importa. Lo que pasa es que el amor y la aceptación no dependen de nuestra conducta, dependen de su gracia, del regalo de Dios. ¿Se acuerda ese verso de la palabra de Dios que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe? Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe, justamente eso. Todo lo que tengo es tuyo, le dice el papá al hijo mayor. Mira a tu alrededor, todo esto es tuyo. Y muchos cristianos son como el hermano mayor, que quieren hacer cosas, se matan por un lado, por el otro, trabajando para Dios, pero no disfrutan de la obra de Dios. ¿Y sabe qué? La teoterapia, el tratamiento de Dios es justamente disfrutar de las cosas que Dios nos ha dado. Ahí estaba el ejemplo también de los labradores de la viña en Mateo capítulo 20 del 1 al 16, cuando el señor de esa tierra a las 7 de la mañana va y contrata a unos labradores por un valor, a las 10 va y contrata a otros por el mismo valor, al mediodía va y contrata a otros por el mismo valor, a las 3 de la tarde, ya una hora antes de terminar la jornada, va y contrata a otros por el mismo valor. Y cuando le paga a los primeros que había contratado a las 7 de la mañana, les da el valor de un denario, que era el salario de un día. Y estos se quejaron, dice, pero a nosotros nos estás dando un denario. Y a estos que vinieron hace una hora también les estás dando un denario. Y entonces el Señor le dice, yo puedo hacer como me plazca, porque la tierra es mía, el dinero es mío. Palabras más, palabras menos, eso les habría dicho. Eso es gracia. Dios hace con nosotros como Él quiere, porque es su misericordia, es su amor el que juega un papel importante en todo esto. Por eso yo quiero invitarle a que usted disfrute del amor de Dios. Disfrute de la misericordia de Dios que le ha sido dada para bendición. Disfrute del tratamiento de Dios para su vida, que es un tratamiento de amor. Un tratamiento de amor incondicional, a pesar de lo que usted y yo seamos, Él nos ama entrañablemente. Les invito para que elevemos una plegaria al Creador en esta hora. Gracias, Dios, por darnos tu amor, por mostrarnos tu misericordia día tras día. Gracias porque hoy podemos disfrutar de tus maravillas. Podemos disfrutar de tu benevolencia.
podemos sentirnos libres auténticamente, porque tú nos has hecho libre, porque a ti te plació darnos esa libertad. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de amor maravilloso. Y hoy queremos disfrutar de toda esa inconmensurable gracia con la cual nos has dotado, nos has brindado todo lo mejor que tú tienes. Gracias, Dios, por bendecirnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amigos, por hoy no es más. La invitación es para mañana, cuando tendremos más teoterapia, tratamiento de Dios a través de nuestra programación. Que Dios los bendiga y los conserve en paz. Buen tiempo para todos. Muchas gracias por acompañarnos. Te invitamos a participar del próximo encuentro de meditaciones teoterápicas.